Bueno, la clase pasada vimos una parte de la unidad 5, habíamos visto la variable aleatoria, las distribuciones de probabilidad, y hoy nos tocaría ver los parámetros de la distribución de probabilidad y los momentos. Entonces estamos a la mitad de la filmina esta. Los parámetros de la distribución de probabilidad. Cuando habíamos estado viendo las unidades anteriores y veíamos cuáles son los parámetros de la población, no de las distribuciones de probabilidad, sino de la población, habíamos visto que eran la media, la varianza, la desviación estándar. Cuando hablamos de los parámetros de las distribuciones de probabilidad, ya no hablamos más de la media, sino hablamos de la esperanza matemática. Para la distribución de probabilidad, la esperanza matemática es el valor esperado, o simplemente la media de la variable aleatoria. No es la media de la población, es la media de la variable aleatoria definida como la definimos la clase pasada. O sea, se escribe como E de lo que sea que esté, este puntito hace referencia a la variable, la función o lo que estemos calculando la esperanza. La esperanza se puede determinar conociendo la distribución de probabilidades, y es el valor más probable que se dé. En caso de variables aleatorias discretas, es la suma de los productos de todos los valores de la variable aleatoria con sus respectivas probabilidades. O sea, cuando veamos la función, ahora en la filmina que viene vamos a ver de que son funciones conocidas. Para el caso de las variables aleatorias continuas, es la integral de la variable multiplicada por la función. Las formas de cálculo. Para las variables discretas, la esperanza de x, que se simboliza como mu de x, igual que estábamos viendo para las variables poblacionales, es la sumatoria de los valores por la probabilidad. Para i, que va de 1 hasta n mayúscula porque es la cantidad de elementos en la población, o que va de 1 hasta infinito. ¿Por qué no agregamos el 0 acá? Sí, por ejemplo, la probabilidad de que tenga 0 medias rojas si es que saco de un cajón en el que hay medias rojas y medias azules. ¿Qué pasa con esto? Si yo a x es el 0, entonces aquí me va a dar directamente el producto 0. Por eso es que no lo tomamos en cuenta. Así que los valores de i va desde 1 en estos casos hasta n. O hasta infinito en el caso de que sea adecuado. Con respecto a las variables continuas, es la integral que va, o sea, la integral que va desde menos infinito hasta infinito de la variable x por la f de x, por la función de distribución. Consideraciones. N es ahora el valor total de los, o sea, son el total de los posibles valores de la variable aleatoria. Que pueda, o sea, todos los valores que puede asumir la variable aleatoria es n, están contabilizadas con n. La esperanza matemática es un valor de la variable aleatoria x. Está ubicada sobre el eje de las x y es un parámetro de posición colectivo de la población. O sea, yo tengo el eje de coordenadas, este es las x, y sobre este eje está ubicada la esperanza, por ejemplo, aquí, esperanza de x. Las propiedades de la esperanza matemática. Dada una variable aleatoria x, una función de ella, g de x, es también una variable aleatoria. Es una variable aleatoria asociada a x. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, una función muy común que a todos los que estamos controlando el peso nos dicen es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una función, esto es una C, no es una E, que está relacionada, es una F, que está la altura, altura es con H, se pone como H height, y el peso. Entonces, esta función, como la altura es una variable aleatoria, si es que hacemos un muestreo en la población, y el peso es una variable aleatoria si trabajamos con la población, entonces el índice de masa corporal, que es una función de estas dos variables aleatorias, también es una variable aleatoria. Entonces se puede aplicar todos los conceptos de esperanza, de todo,
con respecto a esta función. ¿Queda eso claro? Y esto se aplica para todo. Por ejemplo, si tomamos en forma aleatoria naranjas, el peso de cada una de las naranjas también es una función aleatoria. Si extraemos jugo, la cantidad de jugo que sale de las naranjas también es una variable aleatoria y así. Con respecto a las variables aleatorias discretas, se simboliza que la esperanza de la función g de x es igual a la sumatoria en x de los g de x por la probabilidad de y. O sea, probabilidad de x sub y. ¿Se acuerdan que esta era otra forma de que nosotros representábamos la probabilidad? Que la vamos a usar bastante acá para no tener tantos elementos en nuestras fórmulas. Por otro lado, cuando se trata de variables continuas, la esperanza de la función g de x es igual a la integral entre menos infinito e infinito de la función g de x por f de x, diferencial x. La esperanza matemática de una constante, la constante misma, como habíamos visto que pasaba lo mismo con la media, y con la... Entonces, ¿qué vemos? Que la esperanza de C, que es una constante, es igual a la sumatoria en I de C por la probabilidad de I. Como C es una constante, podemos sacarla fuera de la sumatoria y sabemos que la sumatoria de todas las probabilidades en nuestro universo da 1. Entonces queda C por 1 igual a C. Con respecto a las variables continuas pasa lo mismo. La esperanza de C es igual a la integral entre menos infinito e infinito de C por f de x diferencial x. Extraemos de la integral la constante y ya sabemos por definición que la integral entre menos infinito e infinito de f de x diferencial de x es igual a 1. Entonces me queda C. La esperanza matemática de una constante por una variable aleatoria es igual al producto de la constante por la esperanza matemática de la variable aleatoria. Entonces, cuando vemos en las variables discretas, vemos esta, la esperanza de, podemos decir que acá tendríamos el paréntesis, este paréntesis de acá, C por XY, probabilidad de Y. Al ser una constante, podemos extraerlo de la sumatoria y queda la sumatoria de x y probabilidad de y, que es precisamente la definición de esperanza de x. Y con respecto a las variables continuas, vemos de que la esperanza de c de x, tenemos lo mismo, acá el paréntesis, al ser una constante que está multiplicada por una función, la podemos extraer de la integral y obtenemos lo mismo. O sea que se cumple matemáticamente siempre esto. La esperanza matemática de la suma algebraica de una variable aleatoria, estamos repasando esto, o sea, estamos viendo esto de las propiedades de la esperanza porque nos van a ser muy útiles después cuando veamos en la próxima unidad, en la unidad 6, todas las distribuciones de probabilidad que son especiales que abordamos en la cátedra. La esperanza matemática de la suma algebraica de variables aleatorias y una constante es igual a la esperanza de la variable aleatoria más o menos la suma algebraica de la constante. Esto es una extensión de lo que estuvimos viendo recién. Fíjense. La esperanza de C más X, esto es una función, entonces la esperanza de la función es también una variable aleatoria. Aquí ponemos que es igual a la sumatoria de C más menos XY por la probabilidad de Y. Le podemos distribuir la sumatoria y nos queda la sumatoria de XY por la probabilidad de Y más menos la sumatoria de C por la probabilidad de Y. Sabemos, porque lo acabamos de hacer en la filmina anterior, que esto es igual a C y nos queda que C más menos la esperanza de X. Ojo que esto no, o sea, solo es conmutativa cuando el signo menos se adhiere o está junto con la variable. O sea, esto no es lo mismo, C menos esperanza de X no es lo mismo que esperanza de X menos C, y eso ya lo saben como futuros ingenieros. Y con las variables aleatorias continuas, el análisis es similar, solamente que en lugar de sumatoria, porque es continuo, trabajamos con la integral. Y volvemos a aplicar todas las funciones vistas, tanto en el punto 3 como en el punto 2 y 1, y obtenemos lo mismo, que la esperanza de C más menos X es igual a C más menos la esperanza de X.
La esperanza matemática de la suma algebraica de variables aleatorias es igual a la suma algebraica de las esperanzas matemáticas de cada una de estas variables. Entonces, variables aleatorias discretas, tenemos dos variables aleatorias x e y. Si calculamos la esperanza de x más menos y, nos da la esperanza de x más menos la esperanza de y. Y esto, ¿cómo se hace? Se pone la sumatoria de x más y, se trabaja muy parecido a esto de acá, que en lugar de c es y. Y acá se divide y obtenemos lo mismo. O sea, es muy simple de completar. Y con respecto a las variables continuas, eso sí ya lo he desagregado. Sobre todo porque lo que necesitamos es hacer esto. Asociar cada variable con su integral, porque una es con respecto a x y la otra es con respecto a y. Los demás son constantes, entonces se puede dividir la integral de esta forma y obtenemos que la esperanza de la suma de dos variables, suma o resta de dos variables, es igual a la esperanza de la suma o resta de estas variables. Y aquí debería ser x y acá y. Perdón, no se puede cambiar el orden. Lo acabo de decir. Esta propiedad puede expresarse en un número infinito de variables, todas las variables que nos hagan falta. Y después también tenemos la esperanza matemática del producto más variables independientes. Si son dependientes, esto no funciona. Solo funciona cuando son variables independientes. Es igual al producto de las esperanzas matemáticas de dichas variables. Entonces, si x e y son variables aleatorias independientes, entonces la esperanza del producto de las variables es igual a la esperanza, al producto de las esperanzas de las variables. Estas propiedades son fundamentales para el análisis después del resto de las distribuciones que vamos a ver. Esta propiedad puede ser extendida a producto infinito o finito de variables aleatorias. Ahora vemos el siguiente parámetro, que es la varianza. La varianza permite conocer la concentración de los resultados alrededor de la esperanza. Necesitamos calcular la esperanza para poder calcular la varianza. En las variables aleatorias discretas, tenemos que la varianza de x, que es igual a sigma cuadrado de x, utilizamos sigma porque son poblacionales, es igual a la sumatoria de las diferencias de los valores de y menos la esperanza de, los valores de x, menos la esperanza de x al cuadrado. Si desplegamos y operamos con este cuadrado, recuerden que lo hicimos en los primeros capítulos, en las primeras unidades, entonces obtenemos esta esperanza, o sea que es la esperanza de x menos e al cuadrado por probabilidad de y, es la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado. Claro, serían las desviaciones al cuadrado. O sea que podemos calcularlo mediante la sumatoria al cuadrado de los x sub y por la probabilidad de y menos, y aquí faltó el 2. No faltó. Sí. Aquí faltó el 2. Después voy a corregir y voy a subir las filminas de nuevo. Con respecto a las variables aleatorias continuas, en lugar de sumatoria trabajamos con integral. Y acá, este pedazo de fórmula tendría que ir aquí al costadito. Entonces, la integral entre menos infinito e infinito de x sub y menos la esperanza de x, todo al cuadrado por f de x diferencial de x, o sea que es igual a la integral entre menos infinito e infinito de x sub y al cuadrado f de x diferencial de x menos la esperanza de x al cuadrado. Esto es una constante, está fuera de la integral. Esta es la integral, esta es la constante. Propiedades. La varianza de una variable aleatoria es no negativa, porque siempre estamos, o sea, porque es esta resta está al cuadrado. Entonces nunca vamos a obtener valores negativos. La varianza de una constante es igual a 0, porque cada uno de los valores de la constante es igual, menos la esperanza de la constante es igual siempre a 0. Entonces la varianza de la constante es igual a 0. Aquí está el cálculo. Entonces ahí pueden ver que se anula.
La varianza de una constante por una variable es igual al cuadrado de la constante por la varianza de la variable. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Tenemos la varianza de Cx es igual a la sumatoria de Cx sub i menos la esperanza de Cx, todo esta resta al cuadrado por la probabilidad de i. Entonces sacamos factor común, C. Y aquí, ¿qué pasó? Creo que puse lo mismo. Entonces acá podemos extraer del cuadrado el C, que nos queda C cuadrado por menos I, X sub I menos la esperanza de X al cuadrado probabilidad de I, y esto de acá es la definición, la definición de varianza. Entonces aquí vemos por qué sí o sí tenemos que, cuando tenemos la varianza de una constante por una variable es igual al cuadrado de la variable por la varianza de la variable. Y la varianza de la sumatoria algebraica de una variable y una constante es igual a la varianza de la variable. ¿Por qué? Porque la varianza de la constante es igual a 0. La varianza o suma o diferencia de dos variables aleatorias independientes es igual a la suma de las varianzas de cada una de las variables. Esta no está desarrollada, ustedes créanme de que es así. Es un cálculo bastante largo, así que créanme de que esto es así. Y sí. ¿Serían las mismas propiedades que la varianza como la calculábamos antes, profe? Sí, solamente que hay que tener mucho cuidado, porque si no lo hacen así, les van a dar mal en el examen. Es que acá no es la media. Acá es la esperanza. Claro, porque la esperanza sería como la media en el... Sí, conceptualmente son iguales, pero en la fórmula son iguales, pero conceptualmente no, porque la esperanza está hablando sobre las distribuciones de probabilidad, no sobre las variables. Eso es una cosa muy importante porque muchas veces he visto en los exámenes finales de que empiezan a hablar sobre los parámetros de las distribuciones de probabilidad. Es un tema que surge mucho, distribuciones de probabilidad, y lo primero que dicen es la media. Y les aseguro que los profesores empiezan a darles vuelta ahí y ustedes creen, pero si estoy diciendo bien. No, esto no es la media, esta es la esperanza. Y si ustedes no dicen la palabra esperanza, va a estar mal. Y va a estar mal toda la unidad que les toque. Entonces, si ustedes acá dicen sí, porque es igual a la resta entre la variable y la media, va a decir no, esa no es la varianza de la distribución de probabilidad. ¿Estamos? Esa es la varianza de las variables en la población. Cuando hablamos de distribuciones de probabilidad, hablamos de esperanza. Es fundamental que entiendan bien eso. He visto a chicos que le van mal porque no dicen la palabra esperanza. Porque son conceptos diferentes. Bien, desviación estándar. Al igual que antes, se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza. Entonces, todas estas reglas se aplican con raíz cuadrada. Y acá lo más importante es que en la desviación estándar de la suma de dos variables es igual a la raíz cuadrada de la suma de las varianzas. No es igual a la suma de las desviaciones estándar. Eso es muy importante porque es un error que se comete bastante seguido. Momentos de las distribuciones de probabilidad. Las medidas descriptivas de estas propiedades pueden definirse en términos de momentos, se usan como palabra técnica. Es una distribución de probabilidades. Los momentos son simplemente la expectativa o la esperanza de las diferentes potencias de la variable aleatoria. Los momentos se dividen en dos tipos. Tenemos los momentos naturales de orden K y los momentos centrados de orden K, alrededor de la expectativa de la esperanza. O sea, este centrado es alrededor de la esperanza. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos momentos. Momentos naturales de orden K, o sea, el primero, este que tenemos acá. Tienen como objetivo calcular la esperanza de las variables aleatorias. El momento K natural, alrededor del origen, es una variable aleatoria discreta X y se define como A de X. Fíjense, esto es una A, no es una N. Es la esperanza
de X a la K. El momento natural késimo alrededor del origen de una variable aleatoria continua X se define como la integral. Y si vemos, la fórmula es bastante similar y lo que acá tenemos es la variable elevada a una potencia por la f de x diferencial de x. Los momentos centrados en el orden K, el momento centrado es el momento de orden K respecto a la media. Es decir, que acá ya es una M, no una A. M de K es mu a la K. O sea que es la esperanza de las variables menos la esperanza de X. O sea, es la variable menos la esperanza de X elevado a la K. Entonces, podemos observar que los momentos centrales en el orden par miden dispersión. O sea, todos los que tengan potencia par miden dispersión, distintos niveles de dispersión, y los de orden impar, asimetrías. ¿Por qué asimetrías? Porque al tener un orden impar acá, si este valor es negativo, me va a dar como resultado un valor como. A ver. Negativo. Exacto, nos va a dar un valor negativo, por lo tanto se van a ir compensando las restas que sean positivas y negativas entre sí. Entonces, cuando sea positivo, el resultado nos va a decir de que la mayoría tenemos diferencia positiva, y si es negativo, nos va a decir que la mayoría tiene diferencias negativas. Podemos observar que los momentos centrales en orden par miden dispersión. Estamos acá. Entonces, el momento 2, mu al cuadrado, o sea, esta es una forma de identificar, no es que sea realmente mu, el valor mu elevado al cuadrado. Es la esperanza de esta función. Esta es la varianza. Y esta mide la simetría. La simetría es muy dependiente de los valores de X, porque se usa, o sea, este valor de simetría, acá falta poner, es la asimetría. O sea, profe, el tercer momento es la varianza. No. El segundo momento es la varianza y esta es la asimetría. Ahí está. ¿No se acuerdan cómo calculábamos el coeficiente de simetría? Que era precisamente la media de X menos la media al cubo. ¿Se acuerdan que lo vimos? Lo tienen que haber estudiado para el parcial. Sí, profe. Sí, bien. Sí. O sea, que lo tienen que manejar al dedillo porque ya rindieron el parcial, les fue bien, entonces ya lo saben a esto. A esto con respecto a las variables poblacionales. Cuando estamos hablando de distribución de probabilidad, hablamos de esperanza, por lo tanto son cosas similares, pero no son las mismas. Entonces, lo que se hace es, se divide, como los valores que tengamos en X, al estar elevado al cubo, las diferencias hacen de que se potencien muchísimo cualquier diferencia que tengamos. Lo que se hace es dividirlo por la desviación estándar al cubo para poder, como se dice, estandarizar y que ya no sea tan dependiente de los valores precisamente de X. Entonces, M sub 4, esto mide la agudeza o puntiagudez, como ya lo hemos visto. Y también este valor es muy dependiente de los coeficientes o de los valores que asuma X sub I, por lo tanto lo dividimos por la desviación estándar a la 4, a la potencia 4, y le restamos 3. ¿Por qué le restamos 3? ¿Quién se acuerda? El K4 quedaba una normal, creo. De nuevo, ¿cómo? Creo que era el coeficiente que daba una curva normal. Perfecto. El 3 es el coeficiente que nos da una normal, que vendría a ser lo más estándar con lo que nosotros nos comparamos siempre. Entonces, si el K4 me da el 0,
este valor, significa que tiene la misma puntiagudez o agudeza que una normal. Si tiene menos que 0, significa de que es aplanada, y si es más de 0, significa que es puntiaguda, más puntiaguda que la normal. Eso significa. Si x es una variable aleatoria continua, los momentos se calculan con las integrales. Lo mismo que teníamos con la sumatoria, tenemos con la integral. Una cosa importante es, recuerden que yo no puedo calcular exactamente en el medio, o sea, o de un valor, sino que tiene que ser de una superficie, porque es una variable continua. Profe, Sí. ahí viendo la diapositiva, ahí, bueno, dice que M2, M3 y M4 sirven para varianza, asimetría y el tema de agudez. Y El tema del kurtosis. MK solo, la kurtosis, tal cual. El tema del MK y el AK, o sea, del momento natural de orden K, solos, ¿para qué nos sirven? Sería. O era una generalidad. Esta es la generalidad. Vos podés definir todos los que vos quieras los momentos. O sea, vos podés definir momentos de orden 5, 6, 7 y decir para qué te van a servir a vos esos momentos. Ah, bien. Y entonces el Y esta momento es la natural. Y esta es la forma, estos son los momentos centrados en el orden, o sea, centrados con la media. Los de orden K, fijan, vamos a la otra. ¿Ven cómo es? No se restan, no es la esperanza entre los valores menos la media, menos la esperanza del valor. Es simplemente la esperanza del valor. No trabajamos tanto con los momentos naturales como los momentos centrados. Los momentos centrados son los que más utilizamos para hacer los distintos análisis. La diferencia está en cómo se calculan cada uno. Uno está centrado en realidad en el 0, porque nos pone menos la esperanza de 0 que es 0, entonces quedamos con la esperanza del valor. El otro, es centrado con la media de la distribución de probabilidad, o sea, con la esperanza de la distribución de probabilidad. ¿Se entendió eso? Es muy importante entender. Sí. Sí, o sea, entendí el de orden K, que es respecto a la media, central respecto a la media, pero el natural es respecto a qué Al se 0. calcula. Ah, 0 el de orden K, perfecto, ahí estamos. Claro. Gracias. Por eso, centrados al origen y estos centrados en la media. Los dos pueden tener orden K. Bien. Vamos a mantener esto. Bueno, con esto terminamos. Con esto terminamos la unidad 5 y vamos a comenzar con la unidad 6. En la unidad 6 son modelos especiales de probabilidad para variables aleatorias discretas. Los casos especiales de probabilidad que vamos a ver de variables aleatorias discretas son el Bernoulli, el binomial hipergeométrico, y después vamos a ver los mismos, pero en lugar de con respecto al número de pruebas, con respecto a la proporción de éxitos. También vamos a ver el modelo Poisson y modelo uniforme discreto. Vamos a ver hasta dónde llegamos en la clase de hoy. Pido disculpas si estoy yendo muy rápido. Lo que pasa es que con esto de que tuvimos el examen final de la materia el lunes, nos retrasamos ahí una clase y después nos tocan 2 feriados más. Uno ahora en mayo, el 24, y nos toca uno en junio, el 21, y hace de que la programación del dictado del teórico se acorte bastante. En lugar de dar las 10 unidades en 16 clases, las tengo que dar en 13. Entonces, bueno, por eso es que voy medianamente rápido. Lo bueno es que va a quedar grabado, así que cualquier duda van a poder reproducirlo a menor velocidad. Bien. Vamos a ver. Modelos especiales de probabilidad, variables aleatorias discretas. El objetivo de un modelo es explicar fenómenos y conductas. Tenemos modelos deterministas, por un lado,
en los cuales la explicación es causa-efecto. Yo suelto una goma en el aire y va a caer al piso. Siempre que la suelte en el aire, en el planeta Tierra, va a caer al centro, va a ir tendiendo al centro de la Tierra. Eso es un modelo determinista. El conocimiento de los estados iniciales permite conocer el estado final. Entonces, con eso podemos hacer cálculos de la mayor parte de las cosas de física. Cálculos de trayectorias, cálculos de caída libre, de movimientos y demás. Incluso en la teoría de caos, teniendo exactamente los valores iniciales, exactamente, podemos llegar a conocer el estado final de cada uno de los elementos que lo componen. Muchas veces conocer exactamente el estado iniciales son los que nos causan problemas. En cambio, el modelo probabilístico, por otro lado, no hay una clara relación. O sea, sabemos que una persona que come muchas grasas va a tener alto el colesterol, pero hay personas que tienen alto el colesterol siendo muy delgadas y haciendo mucha dieta, y hay otras personas que comen una docena de huevos fritos por día y tienen el colesterol normal. Entonces, no hay una clara relación. A eso hace referencia. Dadas ciertas condiciones iniciales, ocurrirán ciertos estados finales con probabilidades a veces conocidas y a veces no tan conocidas. Entonces, con esto queremos decir, bueno, las personas que hagan buena gimnasia y se mantengan a dieta y que coman saludablemente van a tener los parámetros de análisis clínicos saludables. Pero no siempre funciona. Las probabilidades son tales. Dadas las condiciones iniciales, nos permite deducir una distribución de probabilidades y estados subsiguientes. O sea, nosotros conociendo cómo planteamos el fenómeno o lo que conocemos del fenómeno, vamos a poder asociar dicho fenómeno a las distintas modelos de probabilidad que sean adecuados a este fenómeno. Entonces, como lo dije recién, yo agarré la bolsa de dados y puse 7 dados rojos, 7 dados grises, los mezclé y saqué un dado. Sabíamos cuáles eran las chances de que salgan cada uno de los colores. Ahora bien, si el fenómeno lo ponemos con reposición o sin reposición, la segunda vez que saque dados van a cambiar las probabilidades subsiguientes. A eso hace referencia esto. Los posibles estados subsiguientes son los valores de una variable aleatoria. Entonces, tenemos modelos especiales de probabilidad, que son las distribuciones de probabilidad para distintas variables aleatorias. Estos modelos especiales son los que ya mostraron en la tabla de contenido, o sea, Bernoulli, binomial, hipergeométrica, Poisson. Son modelos matemáticos apropiados. Sobre todo esto, estadística es una rama de la matemática. Todo lo que vemos es matemática. Por eso es tan linda. Sirven para situaciones del mundo real en condiciones específicas. Esto, en condiciones específicas, es fundamental que se comprenda. En otras condiciones van a servir otros modelos. Son importantes porque ayudan a predecir la conducta de futuras repeticiones en un experimento. O sea, yo estoy haciendo experimentos en una parcela en la cual estoy cultivando, por ejemplo, tomates. Entonces, yo sé que si tengo este grupo de semillas, me van a dar cierta cantidad por planta, pero si les cambio, les pongo fertilizante y demás, vamos a tener otros resultados del experimento. Entonces, esto es importante, de que tenemos una causa-efecto, pero no son 100% seguras, sino que hay una probabilidad de que ese sea el efecto o que esta causa obtengamos un efecto predeterminado. Un modelo probabilístico es una expresión matemática. Es el resultante del cúmulo de supuestos. Entonces, tenemos una función matemática o una expresión matemática que nos define el modelo probabilístico. Y el resultado, o sea, hay chances de que me den cada uno de los resultados. Todavía no sé qué me va a dar. Por eso es que lo estamos estudiando. Por eso lo estamos analizando desde el punto de vista estadístico. Y tiene como propósito analizar los resultados de un determinado experimento aleatorio y poder predecir, y esto es fundamental y para eso es
Para eso es el mayor uso de la estadística, predecir futuros estados. Hay veces que se puede y hay veces que no se puede. Por ejemplo, en la parte del clima, podemos decir de que eso, hay mucha teoría del caos, el caos en el sentido físico, no el caos de que no tiene orden, ni sentido, ni lógica, ni nada. No, el caos en el sentido de que pequeños cambios en las condiciones iniciales me da grandes cambios en las condiciones finales. A eso se refiere con la teoría del caos. Y esto no está asociado mucho con la estadística. Lo que nosotros queremos predecir es el resultado con una cierta probabilidad. Entonces va a decir, por ejemplo, mañana va a llover con una probabilidad de 30%, 40%, que significa de que en condiciones similares anteriores a las que teníamos hoy de temperatura, de presión, de cantidad de nubosidades y de día del año, podemos decir de cuáles son las chances de que mañana llueva. A eso se quiere decir con predecir futuros resultados. Si dicho experimento se repite muchas veces, o sea, si nos volvemos a predecir, podemos hacer el experimento con las mismas condiciones iniciales, podemos llegar a armar una tabla de probabilidad o podemos llegar a asociarlo a el modelo de probabilidad que estamos trabajando para tratar de predecir los futuros resultados. Pero siempre hay un cierto grado de incertidumbre, por eso estamos trabajando en probabilidad. Hay diferentes tipos de modelos de probabilidad. Nosotros en este momento, en esta unidad, vamos a ver exclusivamente los de tipo variable discreto. La población podría ser finita y si el muestreo es con reposición, no importa el tamaño de la muestra, el comportamiento de la probabilidad es constante, o sea, la probabilidad de que suceda un evento no cambia a medida que se va repitiendo el experimento. Por lo tanto, estadísticamente es independiente y tenemos que seleccionar el modelo binomial. Ahora, si en un tamaño de población finita elegimos un muestreo sin reposición, el tamaño de la muestra es mayor al 5% del tamaño de la población. Eso es muy importante. Esta nos va a decir si es que, cuál es el tipo de función que vamos a utilizar. Si es muestreo sin reposición, pero el tamaño de la muestra es menor al 5%, volvemos a caer en la binomial. Cuando es mayor al 5%, el comportamiento de la probabilidad es variable. Tenemos dependencia estadística y tenemos que seleccionar el modelo hipergeométrico. Ahora, si el tamaño de la población es infinita, modelo, ya sea muestreo con reposición o sin reposición, siempre y cuando el tamaño sea menor al 5% de la población, pero estamos hablando de población infinita, así que podríamos decir que siempre va a ser menor al 5%, el comportamiento de la probabilidad es constante y tenemos binomial. Entonces, en este es el único caso en el que vamos a tener un comportamiento, una variable hipergeométrica. Aquí. Oh. Ups, estaba chueca la frente. Bueno. Es muy importante tener en claro esto, porque van a tener muchos ejercicios en los que le van a decir si es con reposición o sin reposición, y les van a decir, si es sin reposición, les van a decir el tamaño de la muestra con respecto a la población y ustedes tienen que seleccionar cuál es el modelo que van a aplicar. Por otro lado, cuando tenemos el tamaño de la muestra, o sea, el n es muy, muy grande y la probabilidad es muy, muy pequeña, vamos a trabajar con Poisson. Este es otro modelo de probabilidad distinto, ya vamos a analizar exactamente cuándo es útil decir. Ahora, cuando tenemos que la probabilidad para todos es la misma para todos los elementos, entonces ahí tenemos una uniforme que no está en esta tabla. La aplicación del modelo adecuado nos permite determinar el total de valores posibles para la variable aleatoria en cada momento. Las correspondientes probabilidades de ocurrencia a través de funciones de probabilidad. O sea, con el modelo adecuado tenemos las funciones de probabilidad adecuada y podemos tomar
podemos conocer cuáles son las probabilidades de ocurrencia de éxitos o de fracasos en cada uno de los momentos. Podemos conocer y aplicar adecuadamente las funciones de probabilidad y funciones de distribución. Ya vamos a ver bien cuáles son esas. Y suponemos que en esta unidad que estamos trabajando siempre con muestreo aleatorio simple. O sea, ¿qué significa? Que cuando tenemos la población, todos los elementos de la población tienen las mismas chances de ser seleccionados. Entonces, esto es fundamental. Si no tenemos un muestreo aleatorio simple, no podemos aplicar ninguna de nuestros modelos especiales de probabilidad. Ni continuos, ni discretos. Vamos con el primero, el modelo de Bernoulli. Característica. Población dicotómica. Solo tenemos dos sucesos posibles. Éxito o fracaso. Los eventos son mutuamente exclusivos y colectivamente exhaustivos. ¿Cómo está? Esas son características que hemos visto en las unidades anteriores. Un evento estudiado se llama éxito y se simboliza con el 1. Acá está. Éxito es porque estamos estudiando ese evento. Entonces, si nosotros estamos estudiando la probabilidad de que ocurra o no un accidente cerebrovascular, o sea, que alguien tenga un ACV, eso se va a llamar éxito. No significa que sea algo positivo que una persona tenga un ACV, pero significa que es es el evento que nosotros estamos estudiando. Como el evento que estamos estudiando es la ocurrencia de un ACV, eso se denomina éxito. Un evento no estudiado se denomina fallo y se simboliza con 0, siempre. Entonces el éxito es 1, el fallo es 0. Que suceda el evento estudiado es un éxito, que no suceda es un fallo. Entonces tenemos nuestro universo acá. Aquí. Esto va acá. Y tenemos dividida, y esto es un éxito, y esto es un fallo. Podrían ser muchos menos éxitos que fallos, lo cual para ciertas cosas es muy bueno, o viceversa. Los sucesos son de tipo cualitativo. Entonces, si nosotros estamos midiendo cosas cuantitativas como el peso de un individuo, decir y queremos estudiar la probabilidad de que tenga bajo peso, entonces vamos a hacer de que esta variable, que es cuantitativa, que es cuánto pesa una persona, vamos a pasarlo a cualitativo mediante una regla. Entonces se hace un estudio entre el peso y la altura, y si no es el adecuado, vamos a decir que tiene bajo peso, lo cual sería un éxito para nuestro estudio, o va a tener peso normal o sobrepeso, que sería un fallo para nuestro estudio porque queremos ver las causas de, el bajo peso, por ejemplo. Con P se simboliza la probabilidad de éxito. O sea, la probabilidad de que suceda esto es P. Y la probabilidad de fallo, evidentemente, es 1 menos P. Entonces, esto sería Q, que es igual a 1 menos P, que es la probabilidad de fallo. Entonces, los sucesos, fíjense que acá los llamamos I, porque después nos va a ser muy útil cuando tengamos las siguientes modelos de probabilidad. El suceso 0, o fallo, o fracaso, tiene probabilidad 1 menos P igual a Q, y la posibilidad de éxito tiene probabilidad P. La función de probabilidad o función de cuantía es la probabilidad de que suceda ahí es igual a P, a la probabilidad a la I, 1 menos P a la 1 menos I. ¿Cuánto puede valer I? A ver. Están viendo en la pantalla. ¿Quién está mirando la pantalla? 0 o 1, profe. 0 o 1. Entonces, si reemplazamos acá la probabilidad de 0, esto es un 0, es igual a P a la 0 por 1 menos P a la 1 menos 0. ¿A qué es igual a esto? ¿Cuánto es P a la 0? 1. 1. Y acá es por 1 menos P. ¿Cuánto es 1 menos 0?
1 menos P no es 1 menos 1. No, 1 menos P es 1 menos P. Yo no sé cuánto vale P a esta altura. Ah, yo entendí. ¿P no vale siempre 1, profe? No. No haríamos nada de esto si siempre valiera P. Eso es para constante. O sea, I igual a 1, I igual a 0. I es el evento, 0 es fracaso, 1 es éxito. Entonces la probabilidad del fracaso es igual a P a la 0 por 1 menos P a la 1 menos 0. O sea que es 1 por 1 menos P, o sea que es igual a 1 menos P, que es igual a Q. La probabilidad de fracaso es igual a Q. Haciendo lo mismo, reemplazando acá, vamos a ver que la probabilidad de éxito nos da P. Porque nos da P a la 1 por 1 menos P a la 1 menos 1, que nos da 0, que significa que esto es igual a 1, y nos da. ¿Se entiende? P no siempre es 1, porque si fuera siempre 1 no tendríamos estudio de probabilidad. Ya está, ya se acabó. Porque P igual a 1 significa certeza absoluta. Y precisamente lo divertido de la probabilidad es que no tenemos certeza. No sabemos qué va a pasar. Conocido como modelo probabilístico de 2 puntos. Entonces, me faltó poner la animación. Aquí vamos de vuelta. La esperanza, ¿se entendió este modelo de probabilidad? Tenemos la bolsa de dados con los dados verdes y rojos y hacemos el experimento una única vez. Sacamos un único dado y ahí vemos qué pasó, si tenemos un éxito o un fracaso. Punto, se acabó el experimento. Ese es el modelo de Bernoulli. Una sola vez, población dicotómica, éxitos con una probabilidad de P, fracasos con una probabilidad de Q que es igual a 1 menos P. Ese es el modelo de Bernoulli. La esperanza de este modelo, la esperanza de I, es la sumatoria entre 0 y 1. ¿Por qué 0 y 1? Porque es todas las posibilidades de mi población. O 0 o 1, no tengo más. O éxito o fracaso. De I, que vale o 0 o 1, por la probabilidad de I. Entonces, si desagregamos esta sumatoria, es igual a 0 por la probabilidad de 0, que en realidad es Q, más 1 por la probabilidad de 1, que es P. Entonces, la esperanza de I es igual a P. ¿Estamos? Lo cual es lógico. ¿Cuál es la esperanza de que nos dé éxito? Es precisamente la probabilidad de que salga un éxito. Con respecto a la varianza, lo calculamos a partir del segundo momento centrado en la media. Tenemos I, que va de 0 hasta 1, de I al cuadrado por P de I, menos la esperanza de I al cuadrado. Entonces, tenemos 0 al cuadrado por Q más 1 al cuadrado por P menos P al cuadrado. Acá vemos esto, es igual a P. Todo este primer término es igual a P menos P al cuadrado. ¿Me puede dar negativo esto? Acá tengo un valor negativo al cuadrado. ¿Me puede dar negativo esto? No, No, ¿por qué? porque los negativos al cuadrado se hacen positivos. No, acá yo tengo una resta que no está al cuadrado. Yo tengo P menos P al cuadrado. ¿Por qué no me puede dar negativo? Por propiedad de la varianza. Pero las propiedades de la varianza normalmente es una consecuencia de la fórmula matemática. ¿Cuánto vale P? 1 menos Q. Sí, está bien, pero ¿cuánto puede valer P? Entre 0 y 1. Entre 0 y al 1. cuadrado va a ser todavía más chico que P. Claro, al ser un valor menor a 1 y mayor que 0, al elevarlo al cuadrado va a ser mucho más pequeño que su valor lineal. Es por eso que acá nunca va a ser menor a 0. Acá saco factor común P y me queda P por 1 menos P. ¿A qué es igual 1 menos P? ¿A Q? A Q. Entonces la varianza del modelo Bernoulli de I es igual a P por Q.
Por lo tanto, la desviación estándar es la raíz cuadrada de P por Q. ¿Estamos? ¿Se entendió esto? Observaciones. La media de una variable aleatoria de Bernoulli es igual a la probabilidad de un éxito. La varianza es igual a la probabilidad de éxito multiplicada por la probabilidad de fallo. O sea, es lo que acabamos de ver en las fórmulas. La media P es la proporción poblacional del éxito. La media es el cociente entre el número de éxitos presentes y el tamaño de la población. Esto es muy importante porque después lo vamos a usar un montón. O sea, el número de éxitos de la población, ya llamemos X, dividido en el tamaño de la población, que es la N mayúscula, que ya lo sabemos desde el principio de la materia. P puede ser conocido o desconocido. No siempre se conoce P. Pero igual un modelo poblacional puede tener modelo de Bernoulli, o sea, una población puede tener un comportamiento de modelo de Bernoulli, aunque no conozcamos P. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un acontecimiento nuevo? Como hace un año con todo esto de la pandemia, no conocíamos P, no conocíamos la proporción de la gente que se enfermaba, la proporción de la gente que se enfermaba grave, la proporción de la gente que fallecía, no conocíamos P. Entonces, pero de todas formas, al principio, igual teníamos un modelo de Bernoulli. Ejemplo, teniendo un dado de 20 caras, calcular la esperanza, la varianza y la desviación estándar del evento éxito, que es múltiplo de 6. Entonces, la P es número de múltiplos de 6 en un dado de 20 caras. ¿Cuántos múltiplos de 6 tenemos en un dado de 20 caras? 3. 3, o sea, 3 sobre 20, que es igual a 0,15. ¿Estamos? Entonces, la esperanza de I es igual a P, que es igual a 0,15. Ahora, la varianza es P por Q, que es igual a 0,15 por 0,85, que me da 0,1275. Y la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de eso. Una cosa muy importante. ¿Cuándo voy a tener una varianza máxima? Cuando P y Q valgan ¿cuánto? ¿Lo mismo? 0,5 y 0. Claro. O sea, si para el caso de la población dicotómica en el que, ¿dónde está mi punto? Acá. P es igual a Q, que es igual a 0,5, la varianza de I al cuadrado va a ser igual a ¿cuánto? 0,25. 0,25. En Bernoulli, este es el valor máximo que yo puedo tener de varianza. Entonces, si están haciendo un cálculo de Bernoulli y les da una varianza superior, varianza digo, no desviación estándar, varianza superior a 0,25, algo están haciendo mal. ¿Qué pasa con la desviación estándar? ¿Cuánto es la desviación estándar máximo que puedo tener? Vamos, está acá arriba. 0,5. Bien. Muy bien, Celina. Entonces, ¿por qué? Porque es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, estos son los dos valores máximos que puedo tener en un modelo de Bernoulli. Si nos dan más que esos valores, la desviación estándar o la varianza, algo estamos haciendo mal. Bien, vamos al modelo binomial. El modelo binomial es el número de éxitos en n pruebas. Entonces, partimos de un modelo de Bernoulli y lo hacemos muchas veces. La muestra está conformada por y sub 1, y sub 2 hasta n. ¿Qué es n? Ya saben lo que es n. ¿Qué es n? ¿El tamaño de la muestra? Tamaño de la muestra, sí. Tamaño muestral. Entonces, nuestra muestra está formada por n elementos
que hemos tomado de nuestra población dicotómica, donde 1 es el éxito y 0 es el fracaso. La variable aleatoria binomial designada por X, ahora es una X, recuerden que la Bernoulli es una Y, cuenta la cantidad de éxitos que presenta en el muestreo. Entonces, si yo voy a sacar de mi bolsa de dados, 2 dados, primero uno y luego el otro, y yo estoy buscando de que sean dados rojos. Si mi n es igual a 2, ¿qué valores puedo tener de X? Saco un dado, veo el color, lo vuelvo a poner. Saco otro dado, veo el color, lo vuelvo a poner. ¿Cuántos pueden ser rojos de esta forma en que lo estoy sacando? ¿Qué número de éxitos puedo llegar a tener si mi n es igual a 2? Sí, dijo que era con reposición. Con reposición, sí. 100% pueden ser éxitos. Bueno, o sea, pueden ser 2. ¿Qué más? O 50%. Que uno sí y Bueno, uno no. 1. ¿Qué más? O que ninguno. O que 0%. ninguno. Entonces puede ser 0, 1, 2. ¿Estamos? Entonces acá tenemos, esta es nuestra variable binomial. Entonces, tenemos más cantidad de resultados posibles que de nuestro tamaño muestral. ¿Se entiende? Ya vamos a ver un poquitito más adelante. La variable aleatoria binomial está designada por X y suma la cantidad de veces, o sea, los resultados de Y sub I, siendo Y sub I la variable Bernoulli, que da 1 en caso de éxito, 0 en caso de fracaso. Se aplica en casos de población finita o infinita con muestreo con reposición y población infinita, muestreo sin reposición, o bueno, población finita con muestreo sin reposición donde n es menor que 1. Siempre población infinita se da. Condiciones de una distribución binomial o que responde al modelo binomial. Así son 2 formas de decir lo mismo. Es una prueba simple, independientes entre sí, bajo las mismas condiciones y se repite n veces. Entonces, siempre tengo la misma cantidad de dados en la bolsa. Siempre tengo la misma posibilidad de elegir absolutamente a todos, incluso a los que ya he elegido. Eso significa. Por eso son las mismas condiciones. En cada prueba simple solo pueden presentarse uno de 2 eventos, éxitos o fracasos. Vamos a poner aquí con mayúscula, porque así se llaman los eventos. Las probabilidades asociadas con el éxito es P y con el fracaso es Q. Las probabilidades estas permanecen constantes. O, por ejemplo, si es el caso de muestreo sin reposición en poblaciones infinitas, es tan ínfimo el cambio que es como si se permanecieran constantes. Cada prueba sirve para contabilizar la cantidad de éxitos presentes en el final del experimento. O sea, una vez que termina el experimento, cuento la cantidad de veces que se presentó el éxito. El resultado de la cuenta nos puede dar n más 1 valores. Los valores posibles están dentro del intervalo 0, n, ambos cerrados por ambos lados. ¿Estamos? Entonces, si yo voy a sacar una muestra de 10 elementos, los valores posibles van a ser 11. Si voy a sacar una muestra de 100 elementos, voy a hacer 100 veces el experimento, podemos tener 101 resultados distintos. Uno de esos resultados se va a presentar. ¿Cuáles son las chances de que se presente cada uno de estos resultados? Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer los cálculos. Entonces, ¿cuándo se va a dar esto? Esto se va a dar en estos casos de la tablita que habíamos visto hace un rato. En la población finita, cuando es muestreo con reposición y cualquier tamaño. Y en la muestra infinita, esto también corresponde con las muestras sin reposición, cuando el n, o sea, el tamaño muestral, es menor al 5% del tamaño poblacional. A partir de un experimento aleatorio.
se tienen solo dos resultados posibles. O sea, cuando aplicamos modelo de binomial, a partir de un experimento aleatorio, siempre son experimentos aleatorios, se tienen solo dos resultados posibles. Estos dos resultados son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Estamos hablando de la población. Tenemos éxitos o fracasos. P es la probabilidad de obtener éxito en cada repetición y no cambia. Se realizan n repeticiones independientes. O sea, independiente significa que el P se mantiene fijo o constante para todo el experimento. En otro experimento será otro P, pero en este experimento en particular que se está analizando, se cumplen todas estas condiciones. La distribución del número de éxitos X resultante se denomina distribución binomial. O sea, cuando se cumple todo esto de acá, y absolutamente todo, no se puede no cumplir algo, la distribución se llama binomial. Y se escribe de esta forma. También se escribe que X se comporta como una binomial de NP. Y vemos de que esta distribución queda completamente definida con la variable n, que es el tamaño muestral, y p, que es la proporción de éxitos en la población. Vamos a ver la función de cuantía del modelo binomial. ¿Por qué de cuantía? Porque es variables aleatorias discretas. Entonces, cuando son discretas, hablamos de función de cuantía. ¿Cuál es la probabilidad de obtener X éxitos al realizar n pruebas repetidas con probabilidad constante P? Entonces, esta pregunta de acá, es esta pregunta de acá. ¿Cuál es la probabilidad de tener X sub i éxitos, o X éxitos, los distintos X sub i, para una muestra de tamaño P con una probabilidad o chances de éxito P? N es parámetro, P es parámetro. ¿Cómo se calcula? Es la combinatoria de n elementos tomado de AX por la probabilidad de X por Q a la n menos X. ¿Quieren que tomemos un descanso de 10 minutos ahora? Así después lo sigo mareando con más distribuciones. Podemos tomar un descanso de 10 minutos y seguimos con todo esto, así se despabilan y toman un cafecito. ¿Les parece? Bueno, entonces son las 12:34, volvemos a las 12:45. Bueno, estamos hablando sobre el modelo binomial, en la parte en la que determinamos el número de éxitos en n pruebas. O sea, ahora es importante que recalquemos esto porque después vamos a ver otra cosa. Necesitamos ver la función de cuantía del modelo binomial, que es esto que está acá abajo. ¿Cuál es la probabilidad de tener X éxito al realizar n pruebas repetidas con probabilidad constante P? Entonces esto se representa de esta forma. Es la combinación de n elementos tomados de AX por la probabilidad de X, que son las probabilidades de éxito, por la probabilidad de lo que quedan de fracasos. Esto significa eso. Donde la combinatoria de n elementos tomados de AX es n factorial dividido en x factorial por n menos x factorial. Entonces, ejemplo 1. Se tienen dos monedas. La cantidad de valores que pueden tomar X es n más 1. O sea, si lo que queremos calcular es la cantidad de caras que sean, ese sería el éxito. El éxito sería desde 0 hasta n. De 0 a 2. En cada dado, la posibilidad... Ups, dado, esta es una moneda. Porque primero iba a ser dados y después se hizo muy complicada la tabla, así que decidí tomar monedas. La probabilidad de obtener una cara es 0,5. Por lo tanto, Q también es 0,5. El Y1 es el resultado de que la moneda 1, el Y1 es el resultado de la moneda 1 y el Y2 es el resultado de la moneda 2. Calculamos las probabilidades de cada evento. Entonces, la probabilidad de que X sea igual a 0
es igual a la probabilidad de que Y1 sea igual a 0 y además que Y2 sea igual a 0. O sea que es la probabilidad de que Y, como son mutuamente excluyentes, es igual a la probabilidad de que uno sea 0 por la probabilidad de que el otro sea 0. Esto tiene que ver con las probabilidades, las propiedades que estuvimos viendo en las unidades pasadas. O sea que es igual a Q, porque es la probabilidad de que sea 1, de que sea 0, es igual a Q, por la probabilidad de que sea 0, que es igual a Q, es Q al cuadrado, que es igual a 1/4. Ahora bien, la probabilidad de que X sea igual a 1 es igual a la probabilidad de que la moneda 1 nos dé cruz y la moneda 2 nos dé cara, o la probabilidad, o desde el sentido lógico, la probabilidad de que la moneda 1 nos dé cara y la moneda 2 nos dé cruz. Entonces, este O se convierte en una suma matemática y al ser eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad del conjunto es igual a al producto de las probabilidades. Entonces, la probabilidad de Y1 que sea igual a 0 por la probabilidad de Y2 que sea igual a 1, más la probabilidad de Y1 igual a 1 y la probabilidad de Y2 igual a 0. Entonces, es P por Q más Q por P más P por Q. O sea, 2 veces P por Q. 2 veces 1/2 por 1/2. Se simplifica este con este y nos queda igual a 1/2. Y por último tenemos la probabilidad de que X sea 0. Entonces acá tenemos la probabilidad de que X sea 0, la probabilidad de que X sea 1 y la probabilidad de que X sea 2. Como el número de monedas son 2, o sea que nuestro N es igual a 2, tenemos 3 cálculos de probabilidad, que es igual a P por P, o sea, haciendo todo el cálculo es igual a 1/4. Entonces, si sumamos todo esto, obtenemos 1. Ahora bien, ¿cómo hacemos como si lo quisiéramos ver como las combinaciones? Entonces tenemos el evento elemental, que es 0, 0, correspondiente a la probabilidad de que X sea igual a 0. La cantidad de veces que puede suceder esto es 1. O sea, la cantidad de veces que las combinaciones igual a 0 tenemos una sola vez. La cantidad de veces que está en la tabla que tengamos una cara son 2. Y la cantidad de combinaciones que tenemos para tener 2 caras es 1. Entonces, aquí tenemos una vez, 2 veces, una vez. Y acá decimos la cantidad de caras. 0, 1 y 2. Entonces, si hacemos el cálculo pensando ya en la fórmula de la distribución de probabilidad, vemos de que es una vez por P a la 0 por Q al cuadrado. Eso tenemos acá. Una vez por P a la 0, que es igual a 1, por Q al cuadrado, que es esto. Acá tenemos 2 veces P a la 1 por Q a la 1. Esto tenemos acá. 2 veces P a la 1 por Q a la 1. Y tenemos que X es igual a 2, es una vez P al cuadrado por Q al cuadrado. Sabemos que la combinatoria de 2 elementos tomados de a 0 es igual a 1. La combinatoria de 2 elementos tomados de a 1 es igual a 2. Este 1 es el 1 que está ahí. Este 2 que vemos acá es este 2 que aparece ahí. Y este 1 final, que es igual a la combinatoria de 2 elementos tomados de a 2. Acá. Un momento. Es igual a este 1 de acá. Entonces vemos de que esto tiene la estructura de la fórmula que vimos antes. Función de distribución o función de acumulación. En fórmula general, la función, cuando es de distribución o de acumulación, hemos visto de que se utiliza letras mayúsculas. La probabilidad de que X sea menor o igual a XY
es igual a X, que va de 0 hasta XY, por la probabilidad de X. Es la sumatoria de los, en función de X, que va de 0 a XY, por la probabilidad de X. Para la fórmula de este modelo, si nosotros desplegamos, esta probabilidad es igual, esta probabilidad es esto. Esta P no es esta P. Esta es la probabilidad de éxito de la población y esta P es la probabilidad de que ocurra el evento de que tengamos 0, 1, 2, hasta n éxitos en nuestra muestra. No confundir estas dos P, es muy importante. Parecen las mismas, pero no son las mismas. Entonces, f de x, f mayúscula de x, que es la función de acumulación, para x menor o igual a x y np, es igual a la sumatoria, que va desde 0 hasta xy, de la combinación de n elementos tomados de x, este x, por la probabilidad de x, este x, por q, elevado a la n menos x. Son los elementos restantes. Si yo tengo un éxito, voy a tener n menos 1 fracasos, sí o sí, porque tengo una muestra de tamaño n. Cuando nosotros queremos calcular el intervalo, o sea, si tiramos 10 monedas y queremos saber cuáles son las chances de que nos den entre 5 y 7 caras, entonces tenemos la función de acumulación que va desde el valor mínimo, esto es tal que A sea menor estricto que B. La probabilidad de que A sea menor o igual a X, menor o igual a B, es la sumatoria entre A y B de X sub n, de la combinatoria de C, la combinatoria de n elementos tomados de AX por la probabilidad elevado a la X, por Q elevado a la n menos X, o sea, por la P, el P poblacional, la proporción de éxitos, elevado a la cantidad de éxitos que estoy estudiando, por la probabilidad de fracaso elevado a la cantidad de fracasos que estoy estudiando. Eso significa. Entonces podemos deducir que la función de acumulación, que es el f de infinito, es igual a f de n, porque más allá de n no se puede tomar estos valores, todo igual a 0. La probabilidad de que x sea menor o igual que n, para el tamaño de muestra n y una probabilidad de p, es igual a la sumatoria de x, que va desde 0 hasta n. Y si hiciéramos el cálculo de todas las posibilidades, nos daría 1 como tiene que ser. O sea, una función de distribución de acumulación en el más infinito nos tiene que dar 1. Y en el 0, recuerden que nos tiene que dar 0. Parámetros poblacionales. La esperanza. La variable aleatoria x con distribución binomial es la suma de n variables y con distribución bipuntual o Bernoulli. O sea que cada y sub i tiene como esperanza de i igual a p. Y varianza p por q. Eso lo vimos hace una media hora. Entonces, si x es igual a la sumatoria de i que va de 1 hasta n de los y sub i, la esperanza de x es igual a la esperanza de la sumatoria. Y por propiedades de la esperanza, podemos decir que la esperanza de x, al ser la esperanza de la sumatoria, es la sumatoria de las esperanzas de y. Entonces nos da que como la esperanza de y sub i es igual a p, operando, obtenemos que la esperanza de x es igual a la sumatoria de i es igual a 1 hasta n de p. Fíjense que acá es 1. Esto es igual a n por p. Entonces, la esperanza de un modelo binomial es igual al tamaño muestral por la probabilidad de éxitos. La varianza y la desviación estándar, por otro lado, la varianza de x es igual a la varianza de la sumatoria de n variables independientes. Como habíamos dicho hace un rato, la varianza de la sumatoria de variables independientes es igual a la sumatoria de las varianzas de las n. Entonces, aplicando propiedades de la varianza, vemos
de que la varianza de X es igual a la sumatoria de las varianzas y del Y sub I. Y como Y sub I, la varianza de Y sub I es P por Q, reemplazando, obtenemos que la varianza de X es igual a la sumatoria, que va de 1 hasta N de P por Q. Estos son constantes. Al sumar N veces las constantes, tenemos N por P. Entonces, la varianza de X es igual a N por P por Q. Por lo tanto, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y tenemos que la desviación estándar de X es igual a la raíz cuadrada de N por P por Q. ¿Se entiende esto? ¿Cómo vamos llegando a esto? El modelo binomial es la sumatoria de modelos de Bernoulli. Entonces, aplicando las propiedades de la esperanza y de la varianza, podemos calcular y podemos obtener cuáles son las fórmulas de cálculo de la esperanza del modelo binomial y la fórmula de cálculo de la varianza y la desviación estándar del modelo binomial. Porque partimos del Bernoulli o el bipuntual. Observaciones. La forma de la distribución binomial depende de los factores n y p. Si p es igual a 0,5, la distribución será simétrica. Por ejemplo, recién vimos los de la moneda. La moneda decíamos, bueno, si tengo 0 caras me da acá, si tengo una cara me da acá, y si tengo 2 caras me da acá. Y teníamos simetría. Ahora, si P es menor que Q, la distribución será simétrica positiva. Y si P es mayor que Q, vamos a tener asimetría izquierda o negativa, o sea que la coma va a estar para la izquierda. N nos da el rango de la distribución. Ya sabemos que la cantidad de valores que puede tomar la distribución es N más 1. Para hacer las cosas más simples, trabajamos con las tablas. Ustedes dentro del material que tienen en la cátedra, tienen las tablas ahí. ¿Dónde está? Si ustedes se fijan en la parte superior de la V, ahí está una parte de la zona común y está la modalidad académica, instrucciones de cursado, material teórico, material práctico. Y en la parte de material práctico, ahí tienen las tablas. La tabla 1 es la función de probabilidad. Entonces, las entradas son N, X y P. Indican estos valores. Lo van a hacer mucho más, van a practicar mucho más con la profe del práctico. Y la tabla 2 es la función de acumulación, o sea, la probabilidad de que X sea menor o igual que X sub I, N y P. Entonces ahí van a tener los resultados para los cálculos rápidos. Si en las tablas no aparecen estas cosas, no les va a quedar más que utilizar esta función. Aprenderse esta función. O sea, para valores que no están en las tablas, tienen que utilizar esa función o tienen que usar el infostat. Y en el infostat vamos a estadística, probabilidades y cuantiles, y aquí tenemos la binomial. Hay que poner la cantidad de n, los p, y ahora vamos a tener, por ejemplo, si n es igual a 10, son 10 monedas, y quiero saber la probabilidad de que salga cara. El valor, pongo, la probabilidad de que salgan 3 caras, entonces, que sea menor o igual que 3 es igual a 0,17, que sea mayor es el complemento de esto, 1 menos 0,1718 me da este otro, y la probabilidad de que sea exactamente 3 caras es igual a 0,1117. ¿Cómo llegué hasta aquí? En el infostat, estadística, probabilidades y cuantiles, elegí binomial. Vamos a trabajar bastante con esta tabla. Entonces, si van a rendir en la presencialidad, van a tener que saberse manejar con las tablas impresas. Si van a trabajar en la virtualidad, directamente aquí les pueden ayudar un montón a poner los valores de los parámetros N y P y obtener los resultados de la binomial. Eso es esto. Bien, ahora vamos con el modelo hipergeométrico,
¿Qué pasa cuando los experimentos sucesivos no son independientes? O sea, que el resultado de una nos influye en las probabilidades de éxito subsiguientes. ¿Qué significa? Y bueno, podemos ir con el tema de la bolsa con los dados. Tengo 14 dados. 14 dados. 7 rojos, entonces la probabilidad de que sea rojo es igual a 0,5 y la probabilidad de que sean grises, pongamos que esto es una G, es igual a 0,5. Si el primer evento sale un rojo, entonces significa que acá la probabilidad que sea rojo ahora ya no son más 7 sobre 14, va a ser 6. Ups, esto debe ser un igual. Va a ser igual a 6 sobre 14 y la probabilidad de que sea gris va a ser 7 sobre 14. Fíjense, ya cambió. Ahora, si en la primera vuelta me salió un gris, entonces la probabilidad de que sea rojo va a ser 7 sobre 14, esto es un 4 aquí, sobre 14, sobre 13, porque estamos sin reemplazo. No están despiertos, no me están corrigiendo. Entonces, acá tenemos 14 dados, sacamos uno, acá me quedan 13 dados. Entonces la probabilidad de que sea rojo, si salió un rojo, va a ser 6 sobre 13. Y la probabilidad de que sea gris va a ser 7 sobre 13. En cambio, si sacamos un gris, va a ser la probabilidad de que sea rojo va a ser 7 sobre 13. Y la probabilidad de que sea un gris va a ser 6 sobre 13. Ahora bien, sacamos otro dado. Entonces, cada una de estas tenemos 2 posibilidades. Y así se va modificando nuestras probabilidades de éxito o de fracaso a medida que vamos avanzando en el experimento. Entonces, otra vez, se parte de un modelo de Bernoulli que se repite n veces. Sigue siendo una población dicotómica, sigo teniendo una probabilidad de éxito, pero ahora la probabilidad de éxito no se mantiene constante. La muestra está conformada por y sub 1, y sub 2 hasta y sub n, donde i toma el valor 1 si la prueba es un éxito y 0 es un fracaso. Eso es tal cual como venimos hablando de Bernoulli o de distribuciones bipuntuales. La población es finita. La muestra se toma sin reposición. Sin reposición. Entonces, ¿qué significa? Que existe lo que se llama dependencia estadística. ¿Qué es eso? Que la segunda muestra o segundo elemento va a tener probabilidades diferentes de éxito y de fallo dependiendo del resultado del anterior. La variable aleatoria hipergeométrica designada por X cuenta la cantidad de éxitos presentes en un muestreo sin reposición. ¿Queda claro? Juan, me habías preguntado, ¿no? ¿De qué estábamos hablando? Bien. Entonces, X es la sumatoria de los y sub i, tal que y sub i tenemos 1 si es un éxito y 0 si es un fracaso. Tenemos la función de cuantía. La probabilidad, ahora vemos que ha cambiado nuestra función de cuantía. Ya no es igual a la de la variable binomial, lo cual es lógico, porque ya no permanecen constantes las cantidades que hay de cada uno de los resultados en los distintos estadios de nuestra prueba. En el primer caso nos puede dar rojo o gris, segundo caso nos puede dar rojo o gris, y en algún momento, si es que no tenemos las mismas cantidades de las cosas, en algún momento nos vamos a quedar en este árbol de posibilidades sin alguno de los colores. Entonces, eso te tiene que ver plasmado en nuestra función de cuantía. Entonces, para hacer el cálculo de la función de cuantía, tenemos las combinaciones de X, que es la cantidad de éxitos en la población tomados por X, por la combinación de N menos la cantidad de X. ¿Qué es este N menos la cantidad de éxitos? ¿A qué hace referencia esta parte de la fórmula?
A ver. Solamente esta parte. N menos X. ¿A qué hace referencia? ¿Quién se anima? ¿Qué es N? A ver, pongan todos sus micrófonos. ¿Tiene la población o no? Sí, N es la población. ¿Qué es X? Que habíamos dicho que era la X mayúscula. Pongan todos el micrófono, así dialogamos un ratito. ¿Recuerdan que habíamos definido una P mayúscula que era X sobre N? X mayúscula, N mayúscula. ¿Qué es esto? El número de éxitos de la población. X grande es el número de éxitos de la población. Y N es, ¿qué cosa? La cantidad población. total. De la población. tamaño de la Exacto. población. Entonces, N grande menos X grande, ¿qué es igual? Los fracasos en la población. Bien, fracasos en la población. Fracasos, suponiendo que esto sea. Fracasos en la población. ¿Y a qué es igual el N chico menos el X chico? Fracasos. Fracasos en la muestra. Exacto. Entonces, acá tengo los éxitos de la población, la combinación de los éxitos de la población tomados por los éxitos de la muestra por los fracasos de la población tomados en los fracasos de la muestra. Son todas las combinaciones posibles de los elementos que son del éxito que yo puedo tener en mi muestra, multiplicado por todas las combinaciones posibles de los eventos que son fracasos de mi población tomados en la muestra. ¿Dividido por qué? ¿Qué sería esto? ¿Qué les parece? ¿Qué es N grande? La La población. La población. población. ¿Y N chica? La muestra. Muestra. La muestra. ¿Qué es la combinación de N grande con respecto a N chico? Son todas las posibles muestras que puedo tener con esa población. Son todas las combinaciones, así, sin reposición, de todos los elementos tomados de AN dentro de mi población. Eso significa. Entonces, es el producto de todas las combinaciones de X sub I éxitos, porque es lo que estoy estudiando, por las combinaciones de N menos X sub I fracasos, perdón, N menos X sub I éxitos, que son los fracasos, con sus respectivas combinaciones de los elementos, dividido en todas las combinaciones posibles en las que yo puedo tomar una muestra sin reposición en esta población. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Todas las combinaciones posibles de cierta cantidad de éxitos por todas combinaciones posibles de cierta cantidad de fracasos asociados con los éxitos, o sea, lo que me queda, dividido en todas las formas posibles en las que yo puedo tomar la población. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Bien. Porque de esa forma, luego, cuando tengan que hacer las evaluaciones, van a poder comprender y escribir mejor las fórmulas cuando sean necesarias. Bien. Bueno. ¿Dónde? X es el número de casos favorables en la muestra. N es el tamaño de la población, que es dicotómica. X grande es la cantidad de casos favorables en la población. Este X grande. O este X grande. N es el tamaño muestral, ya lo conocemos. La combinación de X grande tomado de a X chico son las formas en las que se pueden presentar los casos de éxito de la población X en la muestra N, en la muestra X. X grande y X chico. ¡Epa! ¿Qué pasó? Ahí está. Este otro, que es el que estábamos acá, son las formas en que se representan los casos de fracaso de la población, que son los N grande menos X grande, en la muestra. O sea, yo necesito para que haya X sub I éxitos,
n menos x sub i fracasos, porque si no, no puedo conformar esta muestra. Y por último, la combinatoria de n elementos tomado de a n chiquitos son todas las muestras que se pueden extraer sin reposición, todas las combinaciones de muestras. Entonces, esto, la forma en que está armado, me da un número entre 0 y 1. ¿Estamos? Porque como mucho, el denominador va a ser igual al numerador. Cuando solo tenga casos de éxitos en mi población, voy a tener 1. Y cuando solo tenga casos de fracaso, también la probabilidad va a ser 0. Entonces ahí es cuando ya vamos a ver. Bien, entonces, si vamos a nuestra tablita esta del principio de la unidad, vemos que para que sea hipergeométrica tiene que ser una muestra finita, muestreo sin reposición, con n mayor al 5% del tamaño poblacional. Si es más chico, habíamos dicho de que pasa a ser binomial. Entonces el comportamiento de la probabilidad es variable. Cada vez que yo extraigo algo, estoy modificando la probabilidad de lo que queda. Por lo tanto, hay dependencia estadística y tenemos que seleccionar el modelo hipergeométrico. Profe, Sí. eso de la dependencia estadística es lo de la independiente o dependiente sería. Pero estadísticamente hablando significa de que si es que la probabilidad a medida que va avanzando el experimento permanece constante o se va modificando. En este caso estamos diciendo de que a medida que avanza el experimento, a medida que vamos extrayendo nuestra muestra, nuestra probabilidad va cambiando. Por eso es que la fórmula que utilizamos es y no la otra que es con respecto a independencia. ¿Sí? Sí, profe, perfecto. Bien. Entonces, seguimos trabajando el modelo hipergeométrico con el número de éxitos en n prueba. ¿Por qué? ¿Por qué recalco esto? Porque después vamos a hablar sobre probabilidad de éxito. Ya vamos a ver. La función de distribución o de acumulación es la probabilidad para que x sea menor o igual a x sub i, es decir, teniendo un tamaño de población, una proporción de éxitos de población y un tamaño muestral. Fíjense que cada vez tenemos más parámetros en nuestra función, porque si nos falta alguno de estos, ya no podemos hacer el cálculo. Es igual a la sumatoria de x, que va desde 0, porque puedo tener 0 éxitos en mi muestra, hasta x sub i, de la combinatoria de los éxitos poblacionales tomados de los éxitos con respecto a los éxitos de la muestra, por la combinatoria de los fracasos poblacionales tomados de la cantidad de fracasos en la muestra, dividido en la cantidad o las combinaciones de muestras que podemos tomar en nuestra población. Fíjense, ¿cuál es el límite superior si yo quisiera abarcar todos los casos posibles? ¿Qué puede tomar X? Esta X. ¿Cuál es el máximo que puede valer X? Suponiendo que n es igual a n mayúscula. A ver, ¿quién se anima a responder eso? ¿Cuál es el valor máximo que puedo tener de X chica? A ver. ¿N? Depende. Pero si yo a n dije que si a n lo hago n mayúscula, ¿cuál es el valor máximo que puede tomar X chica? X. X grande. Bien. Yo nunca voy a tener más éxitos en mi muestra que la cantidad de éxitos que tengo en la población. Esto solo pasa con modelos sin reposición. Porque en modelos con reposición yo puedo tener n casos favorables. Porque
tengo la suerte de que cada vez que meto la mano en la bolsa, saco un éxito. Y vuelvo a meter la mano y vuelvo a sacar un éxito porque yo repongo el éxito. En cambio, en este caso, si yo solo tengo un éxito en la población, nunca voy a poder tener más de un éxito en la muestra. O sea, este X mayor, en mayúscula, es mi límite de mi X chico. El otro límite sin duda es el N. O sea, X chico va a ser como máximo el más chico de estos dos. El menor de estos dos es el límite de mi X. ¿Se entiende eso? Nunca voy a tener más éxitos que el tamaño muestral o que la cantidad de éxito de mi población, lo que se dé primero, lo que sea más chico. Parámetros. Esperanza matemática. Partiendo de que X sub X es una variable Bernoulli, perdón, que X es la sumatoria de n variables Bernoulli, que toma valores 0 en caso de fracaso y 1 en caso de éxito, y se aplican las propiedades de la suma de la esperanza para hacer que la esperanza de I es igual a N por P, vuelve a pasar lo mismo, y la P es X sobre N. Como no sabemos qué pasó, en realidad cuando se hacen todos el análisis de todos los casos posibles de si pasó un éxito, un fracaso, a medida que vamos avanzando en la muestra, se termina descubriendo de que esta es la fórmula adecuada. O si no, partimos directamente de eso. Varianza. La varianza no es adictiva para variables dependientes. Ojo con esto. Entonces, en el modelo hipergeométrico, haciendo toda mucha matemática, Leandro, ¿un ejemplo de qué? De un caso en el que sea un modelo hipergeométrico, en el cual tenga variables favorables y no favorables y todo, para ver las fórmulas. Sí, vamos, no solo, o sea, acá no sé si lo tengo en la filmina, pero en la parte práctica van a ver un montón y van a tener que resolver un montón de ejercicios de esto. Esto es, yo Bueno. les estoy Sí, contando. pasa que con la parte práctica estamos un poco más atrasados, entonces hasta que lleguemos ahí, por ahí, nos va a costar relacionar las cosas. Claro, bien. Lo más probable es que nosotros aquí terminemos con el modelo hipergeométrico y de proporción y se nos aclare la clase, tal vez llegamos a la proporción. Así que podríamos empezar la clase que viene con un ejemplo. ¿Te parece? Si es que no lo tengo acá en la filmina. No me acuerdo si está en la filmina. Sí, profe, estaría Bueno, bueno. gracias, profe. Así que viene con un ejemplo. Bien, entonces, la varianza vemos de que está la parte igual a la binomial, que es n por p por q, pero además tiene uno que se llama un coeficiente. Este es el valor de la varianza y bueno, reemplazando obtenemos esto para cuando no tenemos, o sea, para hacer el cálculo con P y con Q, es lo mismo. Esto de acá es un factor de corrección. Es un factor de corrección que tiene que ver con el hecho de que es un muestreo sin reposición. Cuando es sin reposición tenemos este factor. Cuando n es chiquito, comparado con el n grande, este factor es casi 1. Por eso es que decimos que se puede aplicar directamente la binomial cuando tenemos una diferencia proporcional muy pequeña, o sea, muy grande entre el n, el tamaño poblacional y el tamaño de la muestra. Cuando esa diferencia es importante, tenemos que poner este factor de corrección para el cálculo de la varianza. Entonces, esto se llama factor de corrección cuando el muestreo es sin reposición. Desviación estándar, la varianza no es aditiva para variables dependientes y todo eso, entonces tenemos que es la raíz cuadrada del factor de corrección por lo que sería la binomial, n por p por q.
Y reemplazando obtenemos el factor de corrección por el P, que es X grande dividido en N grande, por Q, que es N menos X, todos grandes, dividido en N. Acá también tenemos en nuestras tablas, tenemos la tabla número 5, entonces la tabla para los modelos hipergeométricos, y los valores que tenemos en la tabla son el X, el N, grande, X grande, P. Y si no, vamos al Infostat, y en el Infostat tenemos estadísticas, tablas de probabilidades, y aquí tenemos hipergeométrica. Entonces tenemos que decir M, K y N. ¿A qué hace referencia el M, el K y el N? El M es la proporción poblacional, el K es el número de éxitos en la muestra y el N es el tamaño muestral. O al revés. Entonces aquí tengo, por ejemplo, si tengo un tamaño muestral de 100, vamos a hacerlo más chico porque eso es importante. M es el número de éxitos en la población, me parece, y K es el número de fracasos en la población. Veamos. 6. No debería ser. Veamos. 3. A ver. Ahí. Vamos a calcular esto. Bueno, no lo vamos a ver después. Pero poniendo los parámetros adecuados, N es, sin duda, es el tamaño muestral. K debería ser el tamaño, la cantidad de casos positivos en la población. Bueno, después lo consulto y se los traigo a la clase que viene. El Infostat tiene a veces sus cosas quisquillosas. Al usarla en la tabla tenemos que observar la propiedad interesante que es en la distribución hipergeométrica, que cuando intercambiamos el X con el N en la tabla, esto es cuando veamos la tabla, no hay efectos en las probabilidades. Entonces, a veces no van a encontrar los valores exactamente X y N en la tabla, pero si ustedes los intercambian, ¿qué significa esto? Que probabilidad de que X sea menor o igual que X sub I, N, X grande y N chica, esta es igual, si los cambiamos, a la probabilidad de que X sea menor o igual que X sub I, N, X. Esta es una cuestión práctica en la tabla. No significa que esto sea una fórmula que fue definida y que pueda explicarse bien por qué. Esto es a la hora de acceder a la tabla. Si no encuentran en la tabla los valores, hacen esto. Y si no encuentran de todas formas los valores, tienen las fórmulas para aplicar. Eso sí. Con la fórmula nunca se van a equivocar. Y trabajando en la computadora es una tontera hacer estas fórmulas. O sea, directamente se ponen en la calculadora. Bien. Hasta ahora hemos trabajado con número de éxitos en N pruebas. ¿Qué pasa si no sabemos el número de éxitos? Sabemos la proporción o queremos averiguar la proporción. Entonces, proporción de éxitos en N pruebas, tanto para el modelo binomial como para el modelo hipergeométrico. Cuando nos interesa estudiar la proporción de los éxitos, los modelos, lo podemos afrontar de maneras diferentes.
Ahora P es igual a X sobre N, que simboliza la proporción poblacional. X es el número de éxitos de la población, N es el tamaño poblacional. Entonces lo que nosotros estamos intentando estimar ya no es más X, sino es P sombrerito. Y P sombrerito es el número de éxitos en la muestra divididos al tamaño de la muestra. Que si aplicamos la fórmula, podemos decir es lo mismo, pero conceptualmente estamos hablando de cosas diferentes. Estamos hablando de la proporción muestral. Entonces, para saber si la proporción muestral es igual a tal o tal valor, tenemos que hacer los cambios en las fórmulas que correspondan. ¿Qué es esto? Siendo X el número de éxitos en las pruebas, N el tamaño muestral, e Y es la variable Bernoulli, este Y de acá. Analizamos P sombrerito. Son valores fraccionarios. Como es una probabilidad, evidentemente está entre 0 y 1. Depende de los valores de X y N, por lo que está completamente determinados por esto. O sea, es una fórmula de X y N. No es algo que vayamos a aproximar. Está exactamente es ese valor. Es un estadígrafo muestral. No sé si es estadígrafo, no es un estadístico, es muestral. Por lo que se tiene una distribución muestral. Se toma dos formas distintas de la forma de muestreo del tamaño de la población, dependiendo del tamaño de la población y la forma de muestreo. Va a tener un comportamiento binomial cuando es muestreo con reemplazo, tanto si la población es finita o infinita, o sin reemplazo. O sea, a esta altura de la clase, esto de decir cuándo aplicamos binomial o cuándo hipergeométrico ya se lo deberían haber aprendido, porque lo he repetido unas 50 veces fácil. Entonces, si tenemos un comportamiento binomial, o sea, vamos a tener un comportamiento binomial cuando el muestreo es con reemplazo, no importa el tamaño de la población. O cuando es sin reemplazo, siempre y cuando sea la población infinita o si el tamaño de la muestra sea menor que el 5% de la población. Ahora, tenemos un comportamiento hipergeométrico cuando es muestreo sin reemplazo, únicamente sin reemplazo, en una población finita, con tamaño de muestra mayor o igual al 5%, o infinita, cuando el tamaño de la muestra es mayor o igual al 5%. ¿Cómo determinar esto? Que alguien me lo diga. Porque en los libros dice esto, pero si la población es infinita, no sé cuándo mi N va a ser el 5% de la población. El 5% de infinito es infinito. Así que bueno. Pero eso dicen los libros y si se los preguntan en un examen van a tener que contestar eso que está ahí subrayado. Pero matemáticamente hablando, el 5% de infinito sigue siendo infinito. P obedece a la probabilidad binomial. Estamos hablando de estos casos. Vamos a cambiar de color. Ahora estamos hablando de este caso en particular. La función de cuantía de P, la probabilidad de que P sea X sobre N, o sea, P estimado sea esto, es lo mismo que la probabilidad de que X sea igual a X sub Y. O sea, entonces la función de cuantía es la función de probabilidad binomial. Y en la distribución de función de acumulación, reemplazamos y obtenemos la misma función. O sea que la función de acumulación es igual a la sumatoria que va de 0 hasta X sub Y de la combinación de n elementos tomado de AX por P a la X por 1 menos P a la N menos X. Parámetros. Esperanza. La esperanza de P sombrerito o de P estimado es P. La varianza de P sombrerito es P por 1 menos P sobre N. Acá vemos por qué. Entonces la varianza de X sobre N, N es una constante, por lo tanto 1 sobre N cuadrado, o sea, sacamos de la varianza, no es que la sacamos, sino operamos y obtenemos que la varianza de X sobre N es igual a 1 sobre N cuadrado por la varianza de X. 1 sobre N cuadrado por N por P por Q. Simplificamos este cuadrado con este y obtenemos que la varianza del estimado de P es igual a P por Q sobre N. ¿Ven?
las cosas han cambiado. Entonces, la desviación estándar de la estimación de P es igual a la raíz cuadrada de P por 1 menos P sobre N. Recuerdan que la varianza de la binomial cuando es número de éxito no es esta. La esperanza sí se conserva igual. Lo que no se conserva igual es la varianza. No, la esperanza tampoco se conserva igual, porque la esperanza de la binomial es n por p, y ahora es p solita. ¿Se ven los cambios? Es muy importante ver esto. Cuando trabajamos p, cuando queremos estimar p utilizando la binomial, la esperanza de p sombrerito es p. Cuando estamos hablando de la esperanza del número de éxitos, la esperanza del número de éxitos es n por p. La varianza del p sombrerito, o sea, la varianza de la estimación de la probabilidad, o sea, de p, es p por 1 menos p sobre n. En cambio, cuando trabajábamos por el número de éxitos, era n por p por q. Y acá está con la raíz cuadrada. Entonces, ¿por qué cambian? Porque están cambiando la función de nuestra variable aleatoria. Nuestra variable aleatoria nueva es una función de la variable anterior, por lo tanto es una variable aleatoria. Eso lo hemos visto en concepto de variables aleatorias. Y con respecto a la hipergeométrica, la función de cuantía, la probabilidad de P sombrerito sea igual a P sub I sombrerito, e igual a la probabilidad de que X sea igual a X sobre N, nos da esta fórmula. La función de acumulación sigue siendo es la misma, pero los parámetros esperanza vemos que también cambian. Entonces la esperanza de P sombrerito es igual a la esperanza de X sobre N. Al ser 1 sobre N una constante, podemos decir que la esperanza de una constante por una función es igual a la constante por la esperanza de la función. Operamos y obtenemos que la esperanza de P sombrerito es P. Y la varianza de P sombrerito es P por 1 menos P sobre N multiplicado por el coeficiente de corrección por variables sin reposición. Y la desviación estándar es igual al sigma, o sea, la desviación estándar sigma de P sombrerito es igual a la raíz cuadrada de esto. Esto es lo mismo que sigma cuadrado de P sombrerito. Ahí está. ¿Estamos? Bueno, creo que vamos a dejar hasta acá, así venimos bien despabilados y bien descansados para empezar con Poisson. Entonces, terminamos de ver la unidad 5 y comenzamos a ver la unidad 6. Vimos el modelo de Bernoulli, la binomial, la hipergeométrica. Estos dos últimos con respecto al número de éxitos en una prueba y en n pruebas, y también vimos con la proporción de éxitos en las pruebas, que las fórmulas son diferentes, al menos los de los parámetros y los distintos momentos. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieren comentar? ¿Algo? ¿Nada? ¿Hay alguien ahí?